El IBEX 35 marcando nuevos mínimos anuales y todo por culpa de la banca y las nuevas necesidades de financiación de algunas entidades. Vamos a analizar este panorama y también vamos a intentar buscar oportunidades de inversión en fondos con Ángel de Molina, director de análisis de Presis. Bienvenido, Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Comencemos por el IBEX 35 porque lo vemos marcando nuevos mínimos anuales, en peligro incluso en los 6.300 puntos por culpa de la banca. ¿Cuáles son las previsiones que maneja para el selectivo español? Pues no son muy excesivamente buenas, porque al final, mientras estamos envueltos en este proceso de incertidumbre en Europa, entre las elecciones griegas y francesas, vamos a ver por dónde respira el viejo continente, pero mientras tanto nos toca seguir en primera línea de fuego. Por una parte el sistema financiero, por otra parte las políticas de dividendos, pues no parece que sea el mejor momento para estar en renta variable española, pero bueno. Usted ha dado la clave, ¿no?, en esas dos variables, por un lado el sistema financiero, por otro las políticas de dividendos. Vamos a centrarnos primero en el sistema financiero con las nuevas necesidades de Bankia y de Banco Financiero de Ahorros. El Gobierno no ha concretado todavía de dónde captará capital para inyectar a la entidad. No se sabe si por el Fondo de Reestructuración de Rescate Europeo, si por el FROB, de las arcas españolas. ¿Por dónde pues cree vamos que a puede ver, pasar? porque el Gobierno no está solo en esto. Hay un Banco Central Europeo garante de la estabilidad del sistema financiero que en algún momento, a pesar de las palabras de Rajoy y de por dónde vaya evolucionando la situación de los mercados, pues vamos a ver qué ocurre, pero en principio hay un apoyo, no estamos solos en esto. No estamos solos en esto. El sistema financiero se ha hecho una reforma financiera que debería agilizar las cosas, pero las cosas no son. Esta solución no es inmediata. Iremos viendo en el medio y largo plazo y mientras tanto esperemos que se tomen medidas más concretas y más adecuadas que tranquilicen a los mercados en la medida en que se clarifica la visibilidad de los problemas europeos. De momento está incrementando, por ejemplo, la prima de riesgo española a los 508 puntos básicos, también la rentabilidad del bono español a 10 años en el 6,30%. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar financiándonos a estos tipos? Pues no tiene mucho sentido. O sea, en el pasado, por ejemplo, sin irnos muy lejos, desgraciadamente, el pasado verano y durante el mes de noviembre vimos episodios muy parecidos en los que al final el Banco Central Europeo acabó mandando un mensaje a los mercados que, como comentábamos antes, como garante de la estabilidad del sistema financiero, en algún momento debería actuar y anunciar compra de bonos o compra de bonos directamente, pero bueno, hasta el punto comienza a ser muy preocupante, desde luego. Y por otro lado, que usted lo comentaba, las políticas de dividendos en nuestro país parece que peligran, sin ir más lejos, Repsol, que ya ha reducido el payout, ¿no? Hay muchos rumores de que otras grandes compañías podrían seguir este camino. ¿Es atractiva hoy por hoy la inversión pensando en los dividendos en España? Al final la inversión de invertir por rentabilidad por dividendo o por otro tipo de criterios depende mucho de la selección de las compañías. No es tanto buscar el dividendo, sino la calidad de las compañías que ofrecen ese dividendo. Sí que estamos viendo, y era una cosa demandada, que no tenía mucho sentido que compañías que mantenían unos altísimos niveles de dividendo sigan manteniéndolo mientras tienen que buscar financiación exterior, cuando lo fácil es, digamos, empezar por lo que tienes en casa, ¿no? Entonces, en la medida que siga siendo necesaria esa financiación, bien ligada al ciclo económico, ¿no?, pues es muy posible que en determinado tipo de compañías, pero no solo españolas, sino a nivel europeo e internacional, veamos cómo se modifican esas políticas en el corto y medio plazo. Y ya pasamos a hablar de los fondos de inversión. Si hablamos de inversión global, ¿prefieren las acciones o los bonos a nivel global? Pues es un poco pregunta trampa, porque al final, volviendo a ser muy selectivos, a aprovecharse del conocimiento de los equipos gestores y de los analistas, vamos a encontrar muchas oportunidades tanto en renta fija como variable. Al final, cada inversor tiene que ser consciente del nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y ello le hará decantarse por un tipo de producto u otro, y si no, con ayuda de asesores financieros. Pero vemos que a día de hoy, y tal como están los mercados, oportunidades existen en ambos lados. Sí que es cierto que hay mercados más convulsos, por ejemplo la renta variable española, como comentábamos, incluso la europea, y otros más tranquilos, como puede ser a día de hoy la americana o la global en general. Pero en renta fija hemos visto como el crédito, por ejemplo, con la ampliación de spread a la que estamos asistiendo, aunque los diferenciales están aguantando relativamente bien,
pero sí que vuelven a ofrecer oportunidades muy interesantes a nivel global. O sea, que se remitirían a oportunidades muy concretas, no harían diferencias a lo mejor por regiones o por sectores. No necesariamente, o sea, nosotros pensamos que en el entorno en que nos hayamos envuelto de una volatilidad en niveles muy altos, el confiar en equipos gestores, que es una de las ventajas que nos ofrece los fondos de inversión, con equipos de analistas muy importantes que sean capaces de adaptarse a estas necesidades y buscar las compañías que mejor reflejen una visión macroeconómica o microeconómica, simplemente desde el punto de vista de selección de compañías, nos puede ofrecer unos resultados extraordinarios, como estamos viendo en nuestras carteras, por ejemplo, con los fondos en los que estamos invirtiendo. ¿Algún fondo destacado entonces? Pues lo que llevamos diciendo prácticamente 4 años, de fondos que sean capaces de adaptarse a cualquier entorno de mercado sin necesidad de seguir un índice o de tener restricciones geográficas o sectoriales. En renta fija, pues por ejemplo, PIMCO Diversified, Carmignac Securité, Legg Mason Global Multi Strategies, Templeton Total Return o Templeton Global Bond, fondos que no tienen unas restricciones que tengan que invertir en determinados mercados. En renta variable, pues fondos pues igual de selección de compañías, donde se primen una serie de criterios superiores a una selección geográfica o sectorial, sino más de selección de compañías, y fondos mixtos flexibles. Pensamos que en este momento siguen siendo una oportunidad muy interesante, tipo Carmignac Patrimoine, tipo PIMCO Global Multi Assets, ese tipo de fondos. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones. Ángel de Molina, director de análisis de Tresis, muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra página web, estrategiasdeinversión.com.